primero que todo nos vamos a introducir, para los que no nos conocen. Yo soy Kenji. Yo soy David. ¿Y David quién? ¿Tu esposo? Sí, el esposo, David, el esposo de Kenji. Ok, y este es nuestro primer video. Espero que no sea el único. Y el video va a ser dedicado a aclarar dudas. Conversar un poquito. Conversar, ajá, de lo que nosotros hemos llegado a entender sobre la escritura. ¿Correcto? ¿Ok? Sí, básicamente eso. Y queríamos empezar con... Por ahí estábamos viendo un video y hicieron una pregunta interesante. ¿Cuál era la pregunta exactamente? La pregunta era de un muchacho musulmán, le preguntaba a un cristiano tradicional que si él creía en Jesús y cumplía las enseñanzas de Jesús de acuerdo a lo que él había entendido y no lo que el cristianismo enseñaba de Jesús, que si él iba a ser salvo o se iba a condenar. Esa es la pregunta. Sí, nos causó curiosidad la forma en que la persona que estaba recibiendo la pregunta le contestó, porque nosotros pensamos para sí que no fue como muy claro, él no quedó como convencido y nosotros nos pusimos a pensar, ¿por qué no examinar esto con la Biblia? ¿Por qué no tratamos de entender cómo debió haber sido la respuesta? No estamos diciendo que vamos a dar la respuesta correcta, pero tal vez basada en lo que dice la Biblia, porque esta persona empezó a dar otras explicaciones y al final no llegó a un punto claro, ¿verdad? No le respondió la pregunta. Simplemente le dijo que Mohammed había nacido muchísimos más años después de Cristo y que había que creerle a los discípulos, porque los discípulos sí conocieron a Cristo, y que Mohammed decía que Jesús era un profeta, pero no estaba en lo correcto. Eso fue lo que él dijo. No le contestó al muchacho si él se perdía, si no se perdía, si creía en Jesús, de qué manera creer en Jesús, cómo creer en Jesús. Entonces, tal vez tenía la mejor intención del corazón, pero yo creo que el muchacho terminó más confundido que satisfecho. Y yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos. Digamos, muchas personas se preguntan todo el tiempo, digamos, si lo que yo hago es suficiente para ser salva, o qué puedo hacer para salvarme, o cómo yo puedo llegar al cielo y todas esas cosas, ¿verdad? Y la mayoría de personas que dan las respuestas no dejan a la persona en claro. La persona igual sigue confundida. Seguimos confundidos, no sabemos qué hacer. Por lo menos yo, por mucho tiempo, que yo crecí desde pequeña en una iglesia, tuve muchas experiencias bonitas, pero a la misma vez tuve muchas experiencias confusas, cosas muy confundidas. Muchas de las cosas que se me enseñaban no se me decían por qué, simplemente me decían que yo tenía que decir amén, porque amar a Dios era yo obedecer sin preguntar y que simplemente cumplir, así es. Y entonces esas cosas me llevaron a tener muchas dudas sobre lo que yo creía y pues... Sí. Y eso que también nos llamó la atención es, él pregunta, si yo no creo como lo dicen los cristianos, si yo no creo en Jesús como dicen los cristianos, entonces me pierdo, entonces me condeno. Y ahí está la clave. Yo creo que nosotros hemos caído en que el concepto de Cristo lo tiene un grupo que se llama cristianos. Y no olvidemos que el cristianismo como tal está compuesto por más de 40.000 denominaciones y todos tienen un concepto diferente de la doctrina de Jesús. Entonces imagínate cuál es la posición de este musulmán al decir, ok, como dicen los cristianos, pero en cuál de los 40.000 conceptos que se manejan de Jesús debe basarse él para creer en él y no condenarse. ¿A quién le quedó bien? ¿A quién le quedó bien? Y
justamente es ahí donde cabe la importancia de nosotros examinar la escritura. Por ejemplo, lo que dice Juan 7, 38 39. Dice que el que cree en mí, esto está hablando Jesús, el que cree en mí como dice la escritura, no como dice el grupo denominacional cristiano tal, sino como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el punto acá importante es que Jesús nos está diciendo que el que cree en mí, y la base es como dice la escritura. Entonces, ¿qué es la escritura? En el tiempo de Jesús, ¿qué era la escritura, por ejemplo? ¿Qué escritos tenían los discípulos en el tiempo de Jesús? Sí. Porque cuánto tiempo después de que Jesús muere, resucita, ¿verdad? Se hace el Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo después? Muchos años después, inclusive, no es que se hizo de una sola vez, sino que fueron surgiendo escritos posteriores, inclusive después de la destrucción del templo, mucho tiempo, muchos años después de esta destrucción, se empiezan a compilar los escritos del llamado Nuevo Testamento. Entonces, en realidad el Nuevo Testamento fue compilado muchísimo más años después de que Jesús estuvo aquí. Entonces, cuando Jesús decía en ese momento que creyeran él de acuerdo a lo que estaba escrito, de acuerdo a las escrituras, él se refería a los primeros 5 libros de la Biblia, más los profetas, que era lo que había en ese momento, ¿correcto? Exacto. El llamado Tanakh. Claro. Sí, correcto. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que no es que estaba desamparado el mundo en el tiempo de Jesús sin una guía, sin una escritura. Había una escritura y de hecho solamente a eso se le llamaba escritura. Y como tú mencionas ahorita, los primeros 5 libros eran importantísimos, porque eso, si vamos a ver el Salmo de David, donde le menciona le da tanta importancia a lo que son los primeros 5 libros que le llama vida, que le llama agua viva, y justamente estamos hablando ahorita de que dice Jesús que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, él se estaba basando en lo que ya estaba escrito. No estamos diciendo acá que lo que se iba a escribir años después no va a ser bueno o que sea diferente, no, al contrario, esto venía a complementar lo que ya estaba escrito. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué quiere decir creer en Jesús como dice la escritura? Y aquí hay algo muy importante, hay una conexión en creer como dice la escritura y cómo puedo yo creer. Dice que tiene que estar la presencia de su espíritu para que nosotros podamos creer. Exacto. Entonces, imagínense lo que es nada más tener la escritura, pero no tener la forma de cómo creer. Porque tal vez eso es lo que le está pasando también al musulmán. El musulmán tiene la escritura, pero no tiene el espíritu que le guíe a cómo seguir la escritura. Ahora, para entender también la conexión de qué es tener el espíritu, porque el concepto de espíritu también tiene un montón de interpretaciones en el cristianismo, pero mejor veamos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Ezequiel 36, 26 al 28? No vamos a olvidar de que allá Jesús nos está diciendo, el que cree en mí, como dice la escritura, y menciona al Espíritu. Eso tenemos que ligarlo con lo que va a decir aquí Ezequiel 36, 26. Una promesa, lo que dice aquí el profeta. Os daré corazón nuevo. En realidad es Dios hablando por medio del profeta. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, con esta escritura ya tenemos la primera pincelada de que nadie se puede salvar si el Espíritu no lo llama a salvación. Cuando Nicodemo le preguntó a Jesús qué podía hacer él para ser salvo, y Jesús le dijo que tenía que volver a nacer de nuevo, y él le dijo que cómo era posible que él se volviera a meter al vientre de su madre. Yo creo que eso es lo primero que nos preguntamos cuando nos dicen, tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? Yo no sé si ustedes han conocido a una persona que de repente es una persona pues, que le gusta tomar, bailar, salir, decir malas palabras y de un pronto a otro
como quien dice, se vuelve bandereta. Y ahora solo aleluya, y quiere leer las escrituras, y quiere predicar. Ese nuevo comportamiento, un antes y un después, es exactamente lo que estamos hablando. Es un cambio de corazón de piedra a corazón de carne. Y no es necesariamente porque haya, ay, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer, no, es porque un corazón agradecido quiere darse en servidumbre. Ese es el verdadero amor, que vamos a servir el uno al otro, ¿correcto? Entonces, ese nacer de nuevo solamente lo puede dar Cristo. Entonces, ¿puedo yo decirle a alguien que usted es salvo, usted no es salvo? No. Simplemente es algo que solo Cristo sabe. Por eso es que muchas personas, ¿cómo te digo? Se confunden, a veces dicen, ay, mire, esta persona es muy buena, esta persona es así, esa persona ya se ganó el cielo. No lo sabemos, porque cuando Cristo murió en la cruz, había un hombre al lado de él que dice que toda la vida había pecado, que sí merecía estar siendo crucificado. Y Jesús le dijo, vas a ser salvo, ¿correcto? Porque su corazón se arrepintió. Entonces nosotros no podemos decir que alguien que es malo no es salvo, ni que alguien que es bueno es salvo tampoco. Eso no nos corresponde, ¿correcto? Y al principio tocábamos ese tema, de que a veces se ha creído de que yo tengo que hacer algo para la salvación, y es que es imposible. Humanamente no podemos hacer nada para la salvación, para obtener la salvación. Lo que sí podemos hacer es demostrar que somos salvos, demostrar que estamos en un estatus de salvación. ¿Qué es estar en un estatus de salvación? Aquí está, que su espíritu habite en nosotros y que podamos poner por obra, dice, y los pongáis por obra. Es el Espíritu de Dios, es esa capacidad que nos da Dios para andar en sus mandamientos, lo que también nos hace, dice, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré vosotros por Dios. ¿Qué es una persona salva? Alguien que es parte del pueblo de Dios. La evidencia de que alguien es parte del pueblo de Dios es que anda en sus mandamientos. Y para eso también podemos irnos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice Juan 14, 15 al 31? Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y venimos nuevamente, los mandamientos están totalmente ligados con el Espíritu Santo. Ve lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad mora en vosotros y va a estar con nosotros todo el tiempo. Y dice que si le amamos, guardad mis mandamientos. Pero ya nos dice Ezequiel que la forma en que guardamos los mandamientos no es porque somos muy cargas, porque tenemos la capacidad propia, sino que Él ha puesto ese espíritu de verdad en nosotros. ¿Y será que esos mandamientos son difíciles de cumplir? Bueno, para nuestra fuerza humana serían imposibles porque nuestra inclinación siempre está hacia el mal. Dice que todos nos habíamos apartado, estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, pero que Él ha puesto, por medio primero ese sacrificio maravilloso que hizo, y después recibir nosotros ese espíritu, un corazón nuevo, ya no un corazón de piedra que no recibía nada, sino un corazón suave de carne que pueda recibir la instrucción de Dios. Lo que dice primera de Juan 5:3 al 4, porque este es el amor de Dios, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, ¿tú crees que esos mandamientos de los que cuál está hablando el apóstol Juan, dice que no son gravosos, son diferentes a los que él le ha dado a su pueblo desde el principio? No. La Biblia sigue vigente desde el principio hasta el fin, porque Jesús dijo que Él no vino a leer ni a los profetas ni nada de lo que estaba escrito. Entonces todo es como era, ¿correcto? El nuevo pacto, lo que cambia es que ahora los mandamientos no van a estar escritos en tablas, sino que van a estar escritos en nuestro corazón. Yo creo que eso es como cuando yo te digo a ti que me ames de la manera que yo quiero ser amada, ¿correcto? A
mi esposo le gusta abrazarme, a veces decirme que me ama, pero a mí me gusta que me amen lavándome el baño, lavando, barriendo, correcto. Entonces, si Jesús nos está diciendo que Él quiere que lo amemos, guardando los mandamientos, guardando lo que está escrito, ¿por qué nosotros seguimos diciendo, no, yo amo a Dios, pero lo amo a mi manera? Que obviamente ya sabemos que es un amor roto, el amor de nosotros está roto. El único amor que no está roto es el Padre, que es el del Mesías, ¿correcto? Porque dígame, ¿quién no le ha hecho daño a usted? O sea, su propio padre, su propia madre nos han hecho daño sin querer queriendo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a intentar amar a Dios con nuestras fuerzas? Es imposible, nunca lo vamos a agradar. Pero como Él es bueno, sabio y perfecto, nos dejó un libro con instrucción. Yo hablaba con un cliente esta semana que le platiqué sobre el eclipse y hablamos sobre el temblor aquí en Estados Unidos. Y le dije, yo no creo que es el fin, porque mucha gente se asusta, ¿verdad? Pero sí creo que nosotros hemos abusado de los recursos naturales de la tierra, ¿correcto? Yo le explicaba a él, como la Biblia dice, que nosotros tenemos que trabajar la tierra y después darle un tiempo de descanso, y no hemos escuchado la instrucción del Padre. Entonces yo le expliqué a él eso como una persona que hizo un carro, que inventó el carro. Que inventó un carro dijo que hasta cierto punto el carro iba a necesitar gasolina. Entonces, ¿qué pasa cuando el creador te da una instrucción sobre lo que creó y no se acata? Y él se quedó así como que, wow, y es que es cierto, si Dios nos dijo cómo manejar todo aquí en la tierra, cómo manejarnos nosotros, cómo tratarnos el uno al otro, cómo tratar la tierra, cómo tratar al prójimo, todo, etcétera. ¿Por qué nosotros insistimos en amarlo con nuestro amor roto y no acatamos a lo que está escrito? Es tan fácil, es como intentar ir a un destino, una playa, una vacación, pero sin mapa. O sea, es como que te vas para aquí, te vas para allá, como que buscando algo que verdaderamente encaje y me guste. Pero es ignorante de nosotros porque sí tenemos una instrucción, sí tenemos un mapa, sí tenemos a lo seguro, que es por medio de lo que está escrito, que fue lo que Él vino a cumplir, lo que cumplieron los discípulos y lo que deberíamos cumplir nosotros. Deberíamos seguir caminando en ese camino. Y lo que estamos viendo, si Él está diciendo que sus mandamientos no son gravosos, hay dos opciones: es verdad o es mentira, pero es imposible que Dios mienta. Entonces, si queremos buscar una evidencia de que, ok, estamos en el Nuevo Testamento, está diciendo que sus mandamientos no son gravosos, porque también existe la idea por ahí de que, ok, no, es que antes era difícil, antes los mandamientos que Dios le había dado al pueblo eran difíciles de cumplir, eran imposibles, eran cargas pesadas para el pueblo y todo esto, ¿verdad? Pero si encontramos entonces en el Antiguo Testamento algo que hable de esos antiguos mandamientos, que diga que son fáciles de cumplir o que están a nuestro alcance, bueno, Deuteronomio 30:14 nos dice, pues la palabra muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Vamos a leer el contexto desde el 13, que habla de los mandamientos. Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír, a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, que es la palabra, sus mandamientos, su instrucción, todo aquello que nos guía a un buen camino. Está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Entonces, ahora sabemos que está en nuestro corazón. ¿Por qué? El Espíritu, que ahora muere en nosotros y nos pone su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, todos estos son sinónimos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que los guardemos. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Escoged pues la vida, nos dice el Señor. ¿Qué es la vida? Guardar sus mandamientos. Ahora, entonces, recapitulando, sí, la pregunta del musulmán: ¿debo guardar o creer en Dios o en Jesús como dicen los cristianos? No, no debes seguir a Jesús como digan los cristianos o como diga el sistema del cristianismo. Síguelo, cree en él, como dice la escritura.
¿cómo dice la escritura? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si crees en mí, voy a poner un espíritu en ti para que guardes los mandamientos. Entonces, a fin de cuentas, la ecuación es fácil. No es de acuerdo a un sistema religioso que debemos de creer en Jesús. Es de acuerdo a lo que ya nos ha dejado escrito desde el tiempo de cuando liberó a su pueblo de Egipto, les dio instrucciones en el monte Sinaí, y después vino él a confirmar esas instrucciones y a decirnos, no se preocupen, ustedes han fallado, pero pueden seguir guardando esas instrucciones que les ha dado para que tengan vida y vida en abundancia, que ríos de agua viva corran en ustedes. Solamente voy a poner mi espíritu en ustedes para que sigan caminando en esa instrucción hasta que yo venga. En conclusión, nosotros no podemos decirle a nadie, eres salvo, no eres salvo, pero al que quiere ser salvo, empezar por conocer el corazón de Jesús y querer cumplir lo que Él dejó para ti, es un buen comienzo para ser salvo. Por ahí podemos empezar a tocarle la puerta al Padre. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar, Señor? Y pues eso es lo que teníamos para compartir. Estuvo bien el ensayo. Sí, borrador.